Muchas gracias, buenas tardes y ante todo, pues decir que es un placer estar aquí debatiendo con compañeros y con un espíritu de toque que debe y debió haber presidido siempre los debates en Podemos, que es espíritu de fraternidad, creo. Hasta ahora es así, espero que siga siendo. En segundo lugar, quisiera, como introducción, pues partir de dos pequeñas notas históricas. Un recordatorio al Estatuto de Antequera, que se cumplen hoy 133 años, que fue un paso hacia la conciencia andaluza, hacia un autogobierno que tardaría mucho en llegar, pero que marcó ahí sus primeros jalones y que recogía ya muchos de los derechos que hoy consideramos fundamentales para cualquier sociedad y también para el autogobierno de Andalucía. De hecho, la educación, la igualdad de hombres y mujeres, aunque quizá no tan desarrollada como la entendemos hoy, pero ya se avanzaba mucho para su época, y otros hitos, ¿no?, que creo que hacen necesario que lo recordemos en un día como hoy. Y la otra nota histórica tiene que ver con el presente, pero es que creo que estamos viviendo un día y una hora históricas también, porque por primera vez en nuestro país un gobierno de derecha va a ser investido con el apoyo pasivo, con la abstención, que de otra manera habría sido imposible, de un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Ha significado un golpe de régimen, significa un cambio total del sistema político en este país y significa pues que hay una realidad nueva que tenemos que analizar y ante la que Podemos se tiene que posicionar inmediatamente en el conjunto del país y también desde Andalucía. Son dos referencias, por tanto, que enmarcan el debate de hoy. Dicho esto, pues quisiera explicar un poco por qué he decidido presentarme en esta candidatura. Creo que tiene que ver pues, con tres aspectos. Uno relacionado con el liderazgo de la candidatura y los otros tienen que ver con lo que venimos a presentar hoy, con la propuesta organizativa y con la propuesta política que la caracteriza. Sobre el liderazgo, bueno, pues creo que Teresa Rodríguez conecta hoy por hoy como nadie en Andalucía pues, con la gente, especialmente con la gente que está padeciendo la crisis. Y creo que encarna, y eso se observa en cada una de sus intervenciones, tanto en el Parlamento como fuera de él, como actos políticos, actos públicos y demás, lo que Eduardo Galeano llamaba el ser sentipensante, alguien que es capaz de ponerle sentimiento a la razón y dar razones al corazón. Son dos cosas que me parecen fundamentales para el liderazgo político y que ella las tiene como nadie. Se nota que siente lo que dice y que dice lo que siente, y eso se transmite a quien la escucha. Y como dice Antonio Maillo, es una fuerza telúrica que se ha convertido en el terror de Susana Díaz en el Parlamento. Yo creo que hoy por hoy encarna la oposición real, la oposición que más preocupa a Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía. Y prueba de ello, prueba de lo que acabo de decir, pues son sus intervenciones que en algunos casos han dado lugar a vídeos que se han hecho virales. Eso es poco frecuente con los vídeos políticos. Ocurre con los de ella y con los de pocos dirigentes políticos más. Y quizá el más señalado en ese sentido es uno de los más recientes, el último cara a cara en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, que ha alcanzado ya casi 200.000 visitas en pocos días. Un cara a cara donde le dijo a Susana Díaz, sobre todo en los últimos minutos de su intervención de réplica, pues algo que conectaba mucho con lo que la gente sentía, quizá por eso se ha visto tanto. Una intervención en la que hablaba de que esta decisión que toma hoy el Partido Socialista, esta actuación del Partido Socialista de lo que ya llamamos despeñaperros hacia arriba, pues va a marcar el futuro de su gobierno y la convierte a partir de ahora en cómplice ya no solo de los recortes que ella misma está aplicando en Andalucía, sino en cómplice y colaboradora necesaria de los recortes que está aplicando el gobierno central. Y terminaba su intervención diciendo a ver quién se cree en este país
que usted sí quería un gobierno con Pedro Sánchez. Yo creo que bueno, los hechos están demostrando que nada que ver con eso, cuando es Susana Díaz la que está diciendo continuamente que si no se produjo ese gobierno es porque Podemos lo impidió. Fue ella realmente la que lo ha impedido en todo momento y la que ha impedido un gobierno de cambio real, tanto en España como en Andalucía, al optar por apoyarse en Ciudadanos para gobernar, el partido de la nueva derecha de este país. Bueno, y aparte, terminando ya con este aspecto del liderazgo, creo que además de la labor crítica al Partido Socialista y a la presidenta Susana Díaz, está demostrando en sus intervenciones una gran capacidad para sintetizar el trabajo que está desarrollando todo el grupo parlamentario a través de las distintas comisiones, trabajo que sigue de cerca, que conoce en profundidad y que le permite tener también no solo un discurso de crítica, sino un discurso propositivo, apoyado, y esto es mérito no solo de ella, sino de todo el grupo parlamentario, en ya 8 proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento de Andalucía por parte de Podemos, de los cuales solo 2, como sabe Francia, han podido ser admitidos a trámite: la ley de senderos y, más recientemente, y con mucha polémica, la ley de los derechos de la comunidad LGTBI. Bueno, pues creo que es fundamental esto, porque en un partido, por supuesto, lo más importante es la gente de la base, pero sin un liderazgo potente, sin un liderazgo capaz de encarnar el discurso y de conectar con una mayoría social, pues el trabajo de la gente de base no es suficiente. Las dos cosas son imprescindibles y tienen que ir de la mano. Y ya paso a desarrollar algunas cosas del documento político que presentamos y por el que yo he querido apoyar esta candidatura. Creo que lo podríamos resumir con la idea de meter pueblo a las iniciativas que presentamos al Parlamento, una idea a la que suele hacer referencia Rafa Mayoral y que creo que se ilustra muy bien con el camino diferente que siguieron la ley antidesahucios del Parlamento de Cataluña, aprobada por unanimidad, y la ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética que presentó el grupo de Podemos en el Parlamento andaluz y que fue una de esos 6 proyectos de ley que no han sido ni siquiera admitidos a trámite por el Parlamento de Andalucía. ¿Por qué una ley que era muy parecida, una ley andaluza que era muy parecida, prácticamente calcada de la ley catalana, aquí no se admite siquiera a trámite y en el Parlamento catalán se aprueba por unanimidad? Pues creo que tiene mucho que ver con la manera en que en un caso se trabajó con la sociedad civil, en que en un caso esa ley respondía a un periodo abundante, largo y contundente, también intenso, de movilizaciones de una organización como la PAN, en el caso catalán, y como en el caso andaluz no supimos hacer eso. Quizá porque el colectivo antidesahucio no tiene aquí la misma fuerza, quizá porque el propio grupo parlamentario no fuimos capaces de articularnos lo suficiente con esos colectivos antidesahucios, o quizá un tercer factor podría tener que ver con que salíamos ya, en el momento en que se presentó la ley en Andalucía, habíamos salido hace algún tiempo de un ciclo de reflujo, o estábamos en pleno ciclo, mejor dicho, de reflujo de movilizaciones. Un ciclo de reflujo de movilizaciones que creo que se inaugura, sea casual o no, coincidiendo con la expectativa de que pueda haber un cambio político por la vía institucional encarnado en la alternativa que representaba Podemos. Desde que surge Podemos empieza a haber menos movilización social. Hay quien incluso culpa a Podemos de la desmovilización de la sociedad. Sea quien sea el culpable, sea cual sea la causa y el efecto, el caso es que hemos vivido más de 2 años de escasa movilización social. También es cierto que es difícil que las movilizaciones sociales se puedan mantener a un mismo nivel de intensidad durante un periodo muy prolongado. Llevamos más de 2 años y medio, casi 3, desde el 15M, con una movilización muy intensa, primero el 15M, luego las mareas, podemos poner otros ejemplos como la marcha minera, la marcha de la dignidad, y eso en algún momento también tenía que aflojar porque la gente se cansa de estar todo el día en la calle. Pero precisamente creo que ahora, y eso quería conectarlo con la reflexión anterior, estamos viviendo por lo menos señales que pueden apuntar hacia un posible nuevo cambio de ciclo. 2 señales muy recientes, una muy local, en nuestra propia ciudad de Granada, tiene que ver con esa manifestación enorme que vimos contra
la fusión hospitalaria y en defensa de la sanidad pública. Pero es que muy poco después, esta semana pasada, había huelga de sindicatos y de estudiantes en la educación pública, en la educación de todo el país. Y bien es cierto que son huelgas que se suelen convocar al principio de curso de manera casi ritual en los últimos años, con las manifestaciones correspondientes, y sin embargo creo que este año hemos visto una presencia en las calles y una intensidad de la movilización muy superior a la de años anteriores. Quizás son dos signos de que la movilización está volviendo, y quizás eso podría de alguna forma decirnos que tenía razón, en cierto modo, esa hipótesis de que la expectativa política de alguna manera influye en el reflujo de la movilización. Ahora la sociedad es bien consciente de que nos abocamos a un gobierno de Mariano Rajoy. Desde hace semanas sabemos que el Partido Socialista se iba a abstener en esa segunda votación de la investidura, y por tanto la expectativa de cambio político por la vía institucional se ha reducido considerablemente, y la gente de alguna manera podría estar pensando, si esos signos que decía se confirman, pues que es el momento de volver a la calle. Y si ese es el caso, y además tenemos que pensar que lo primero que va a hacer Mariano Rajoy una vez investido va a ser hacer frente a los recortes de 5.500 millones que ha impuesto Bruselas sobre la mesa, tenemos que estar muy preparados para no solo actuar en las instituciones, sino estar muy presentes en la calle, en la movilización social. Para eso Podemos tiene que tener un papel fundamental y prioritario. Y por eso, en momentos así, en momentos como una huelga estudiantil, como una huelga en defensa de la educación pública, pues cuando los que nos encontramos en las instituciones nos vemos en una comisión de educación, pues creo que es lícito, fue algo que pensamos, algo que consultamos con el conjunto del grupo parlamentario, y al final tomamos la decisión de que no tenía mucho sentido estar una mañana entera interpelando a una consejera de educación, que la manera de interpelarla era sumarnos a la manifestación que había en la calle, y sumarnos a la huelga y estar con la gente que se estaba manifestando. Eso fue lo que hicimos. Ponerme como ejemplo, pero es un caso muy reciente que creo que ilustra esa relación entre lo institucional y la movilización, esa relación entre la calle y las luchas sociales, que son fundamentales para que podamos incidir en un cambio social de verdad. Tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia institucional es minoritaria en casi todas las instituciones, salvo en los ayuntamientos que gobernamos, los ayuntamientos del cambio. Pero es minoritaria en los parlamentos autonómicos y es minoritaria, aunque muy fuerte, en el Congreso de los Diputados. Y de esa minoría solo se sale creciendo por abajo. Solo se sale mediante la movilización social. Solo se sale recurriendo, siempre que se pueda, por supuesto, a los medios de comunicación, que fueron los que nos permitieron abrir una brecha en el sistema político español. Pero siendo conscientes de que esa brecha, desde hace un tiempo ya, se ha ido cerrando poco a poco, se ha convertido en un acoso mediático brutal contra Podemos, y que de ese acoso mediático brutal solo se sale y solo nos podemos defender desde abajo, trabajando con la gente y demostrándole a la gente que no somos las bestias pardas que se pintan en los medios de comunicación para referirse a nosotros. Y lo hemos vuelto a ver muy recientemente en relación con los debates de investidura. El bombardeo es terrorífico, ¿no?, al que estamos sometidos. Por tanto, meter el pueblo a las leyes y estar con que las instituciones, y decimos nosotros, 1000 pies en las calles, es fundamental. También planteamos debates para cambiar Andalucía, abrir un debate para definir la línea política e ideológica que va a seguir Podemos y que debe marcar diferencias claras con otras opciones. Hay muchos debates que tenemos que abrir y nuestro documento es una propuesta de debates, de debates que se quieren abrir, primero porque creemos en la participación, no creemos que este proceso cierre nada. Y ahí contesto a lo que se decía aquí al principio. Este debate para la Asamblea Ciudadana no cierra absolutamente nada y no cierra, por supuesto, una propuesta programática. Un debate para renovar una dirección en torno a una línea de directrices políticas, pero las líneas programáticas que tendrá que defender Podemos no se cierran, ni mucho menos con esta Asamblea Ciudadana Andaluza. Por tanto, nosotros proponemos abrir una serie de debates, uno de ellos es el que acabo de mencionar. Creemos que hay que crear oficinas de atención
ciudadanas para mejorar la conexión entre los órganos y los círculos y favorecer también la rendición de cuentas, desarrollar nuestra implantación en el territorio a través de una apuesta firme por hacer de los espacios, las sedes de locales, espacios vivos y abiertos a la ciudadanía, garantizar el derecho de las minorías a expresarse, asumir la pluralidad como una fortaleza. Creo que eso forma parte de un aprendizaje democrático en el que nuestra experiencia reciente nos indica que tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar. Desarrollar el papel de los círculos en términos políticos, no solo organizativos, alimentándolos, porque además lo están pidiendo a gritos, de formación, de debate, reforzando su rol como dinamizadores y constructores fundamentales de nuestra iniciativa política en el territorio. Y asumir, en relación con Andalucía, se habla de Andalucía aquí, que Andalucía tiene rasgos diferenciados y que requiere, por tanto, políticas propias, pero que lo que caracteriza a Andalucía al mismo tiempo es la interculturalidad, es su riqueza humana, es su capacidad de ser autosuficiente, si fuéramos capaces de gestionar nuestros propios recursos, y que al mismo tiempo tenemos que abrir también un debate sobre cómo entendemos nuestra identidad, nuestra soberanía o el ejercicio del federalismo desde Andalucía para el conjunto del Estado. Por supuesto, el feminismo también. Es muy necesario profundizar en el feminismo en nuestra organización. Seguimos teniendo déficit ahí, a pesar de que la paridad está más que lograda, a pesar de que en el grupo parlamentario hay más mujeres que hombres. Eso no nos puede indicar, ni mucho menos, que hayamos logrado todos los objetivos que nos teníamos que plantear, que nos hemos planteado en el tema del feminismo. Por supuesto, mucho más por hacer en el día a día, y coincido en que uno de los retos que tenemos pendientes es que haya paridad también en la participación en los círculos. Cualquiera que vaya a un círculo con regularidad pues se da cuenta de que van más hombres que mujeres a las reuniones. Quizás este debate no he hecho el cálculo, pero creo que sigue habiendo más hombres que mujeres, sí, así a ojo. También lo hay en esta mesa, es decir que todo eso son indicadores de que nos queda mucho para avanzar todavía en esa dirección. En relación con los círculos, la necesidad de fomentar la formación política y económica, pero no solo con los círculos. Lo decía Amanda antes, creo que efectivamente es un déficit que tenemos en la organización. Los cargos institucionales, los cargos locales, que se han enfrentado por primera vez a la necesidad, a veces de hacer oposición, pero a veces incluso de gestionar presupuestos municipales, gestionar asuntos muy complejos, están demandando como poner formación. Es cierto que en un partido pues tan joven como este no se ha podido poner en marcha todo lo que hacía falta para llevar eso a cabo, pero por supuesto que tiene que ser una prioridad absoluta, puesto que los municipios, los cargos municipales son lo más cercano a la realidad de los pueblos, son lo más cercanos a la gente que en el territorio pues nos va a medir en función de lo que hagamos ahí a la hora de saber si somos una organización solvente para hacer propuestas políticas que vayan más allá también de lo municipal. Por tanto, vamos a desarrollar un plan de formación política en el primer año del Consejo Ciudadano Andaluz, si nuestra propuesta resulta elegida, y un plan de orientación municipalista para la candidatura de Unidad Popular, puesto que, como sabéis, Podemos no se presentó a las elecciones, pero sí apoyó múltiples candidaturas de Unidad Popular en toda Andalucía. Sobre comunicación, es necesario afinar la estrategia comunicativa. Ha habido mucho debate sobre eso también últimamente, sobre el uso de determinados términos, de determinados significantes. Y bueno, pues creo que ahora es el momento de pararse a reflexionar sobre conceptos como patria, qué significado le damos, y sobre otros conceptos, ¿no? Otro aspecto que nos parece fundamental es hacer autocrítica. Tú te me quedas un minuto, vale. Pues voy acelerando. Autocrítica sobre los medios telemáticos. Creo que todos hemos tenido experiencias en ese sentido. Tenemos que favorecer al máximo la comunicación presencial. Sabemos los problemas que acarrea la comunicación telemática por la ausencia de lenguaje no verbal, por la ausencia de gestos, de entonación que maticen las palabras que escribimos, y sabemos la cantidad de conflictos que eso puede generar. Por tanto, tenemos que hacer una reflexión sobre eso. Son herramientas nuevas, herramientas que no hemos lanzado a utilizar, porque es verdad que agilizaban la comunicación, que a veces permitían que pudiera participar en los debates personas que a lo mejor no pueden ir a reuniones presenciales, pero también sabemos los inconvenientes que eso tiene, por tanto hay que reflexionar sobre ello.
Y bueno, pues me quedaba desarrollar el documento organizativo y prácticamente he consumido mi tiempo, pero voy a dar simplemente pues, algunas pinceladas. La Asamblea Ciudadana Andaluza va a seguir siendo nuestra propuesta el máximo órgano de decisión, no puede ser de otra manera, además, mientras estén vigentes los documentos de Vista Alegre. Pero, por resumir un poco en qué consistirían novedades que creemos que se pueden aportar dentro de ese marco al modelo organizativo en Andalucía, pues evidentemente la fundamental es potenciar el papel de los círculos, porque eso es lo que los círculos están demandando. Hasta ahora ha habido muchos círculos que no se han sentido escuchados, que no han sentido que lo que se decía y se proponía en ellos llegaba a algún sitio y servía realmente para marcar la línea política de Podemos. Por tanto, potenciar el papel de los círculos es fundamental. También es fundamental establecer estructuras provinciales. No teníamos estructuras provinciales y hemos visto los problemas que eso acarrea, provinciales y comarcales. En algunos casos la comarca se corresponde mejor con la realidad del territorio, en otros casos pues será inevitable hablar de provincia. A mí la provincia, aunque la inventara un granadino, un motrileño en el siglo XIX, pues no es que me entusiasme mucho, y José Luis Serrano, nuestro añorado José Luis Serrano, criticaba mucho eso, ¿no? Porque decía que Andalucía no era tierra de provincias, sino de coras y civitates, ¿no? De comarcas y de ciudades romanas. Y que la única provincia que podía tener una estructura que permitía cierta comunicación entre los territorios, podía ser Málaga además por la ubicación de la capital y demás. Pero el caso de Granada es totalmente diferente. Bueno, pues habrá que ver en cada caso qué se ajusta mejor a la realidad territorial, si las comarcas o si las provincias, pero por ahora pues la circunscripción para las elecciones sigue siendo la provincia. Por tanto, nosotros planteamos que las primarias a partir de ahora se hagan con carácter provincial para las elecciones autonómicas, y vamos a proponer también a los órganos estatales que esa sea la circunscripción que se utilice también para las primarias en las elecciones generales. Nos parece que al final, si vamos a elegir diputados y diputadas que representen a una provincia, no tiene mucho sentido que la circunscripción de votación sea muy superior a la provincia, sea andaluza o sea incluso estatal, como ocurrió en las elecciones generales. Y básicamente, pues quizá más adelante con las preguntas podamos profundizar en algunos aspectos del documento organizativo, pero esas serían las principales novedades. Habría una estructura provincial basada en la coordinadora provincial, parecida un poco a las estructuras que se han ido creando ya, donde están enlaces de los círculos, están secretarios generales, habría un concejal por municipio y estarían también los cargos institucionales, diputados autonómicos y estatales. Y además habría un equipo territorial, tanto para las comarcas como para las provincias, más reducido, que se encargaría de administrar esas coordinadoras provinciales, donde estaría una persona elegida por la coordinadora provincial, habría una responsable de feminismo, estaría alguien elegido por la Secretaría de Organización y alguien designado también por el Consejo Ciudadano de Andalucía. Un equipo de 4 personas para dinamizar la coordinadora provincial, que sería al final pues, la responsable de hacer mucho más fluida la comunicación entre los círculos y los órganos territoriales locales y los órganos andaluces, y también la representación institucional, algo que creo que se ha echado mucho en falta en este periodo anterior, que hay que mejorar en esa línea. Y bueno, básicamente con eso. Vamos a ver.